Hola, hola a todos. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast de la Universidad de Lima. Yo soy Renzo Muñoz y junto a mis compañeros Gabriel Peña, Juan Diego de Toxa y Freddy Alvites, todos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, estamos súper emocionados de traerles una nueva charla con un invitado increíble. Como ya sabe, en este espacio nos gusta conocer las historias, experiencias y aprendizajes de profesionales que inspiran, personas que han pasado por distintos retos y que hoy tienen mucho que contarnos sobre su camino laboral y personal. El día de hoy nos acompaña el señor Walter Rimagnarro, un ejecutivo con una amplia trayectoria en empresas transnacionales, enfocado en gestión de sistemas, transformación digital e inteligencia artificial. Así que antes de empezar con las preguntas de los temas que vamos a hablar hoy día, nos encantaría que usted mismo se presente. Hola, buenos días. Efectivamente, soy Walter Rima. Soy un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en el mundo de tecnología. Principalmente pasé por los temas tecnológicos de banca y los últimos años en retail, especializado en transformación digital e innovación de las organizaciones nacionales y transnacionales. Eh, Comentando mucho que la carrera de ingeniería de sistemas, informática o tecnología, en realidad ya no debe ser vista como un área de soporte, no, sino debe ser vista como una área de estrategia que impulsa de las organizaciones que ayudan a conseguir a las organizaciones los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, potenciar a la marca y también potenciar la rentabilidad de la marca, ¿no? Entonces, más o menos, ese es mi foco y mi visión de lo que vengo comentando durante estos últimos años. Muchas gracias por esa breve presentación. Y para comenzar ya la charla, queremos conocer un poco más sobre su perspectiva personal, ¿no? Y tenemos dos preguntas que nos gustaría que lo responda lo más breve posible. Lo primero sería, ¿cómo se describe en pocas palabras? Entusiasta, investigador asertivo y con ganas de concretar cosas. Ok, genial. La segunda pregunta es, habíamos visto que usted estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad de San Martín de Porres. Y bueno, la pregunta que queríamos hacerle es, ¿qué le inspiró a iniciar ese camino? Por ejemplo, el mío, como muchos compañeros, es que siempre tenemos la curiosidad de ver lo que hay detrás de lo físico. Y bueno, queremos saberle la de usted. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, claro, o sea, yo ahora soy profesional de la tecnología, de la ingeniería de sistemas, informática, computación, pero en ese momento, cuando yo comencé a ver y a decidir qué carrera profesional quería estudiar, la verdad que tenía muchas opciones en el mercado. Lo que sí estaba seguro y claro era que quería estudiar ingeniería, alguna ingeniería, pero no cuál. Pero en ese minuto había una situación de que comenzaba a surgir el tema tecnológico de la computación, o sea, de las computadoras, pasabas de la calculadora científica ya a una computadora, las primeras computadoras Apple, las primeras computadoras, las 386, 286, computadoras que me llamaban la atención y decía, oye, ¿cómo funcionan estos equipos? La verdad que los procesadores de texto, las hojas de cálculo, esas hojas de cálculo antiguas, entonces me llamaba mucho la atención y finalmente decidí por la ingeniería de sistemas justamente por ese tipo de cosas, porque me daba la atención de cómo procesas ese tema. Oye, qué bonito que alguien haga esto que te facilita la vida, pasar de una hoja de cálculo, hacer tus cálculos en un cuaderno, en vez de ahora tener una hoja de cálculo que te facilita la vida, o el procesador de textos que en ese minuto escribían a máquina de escribir o tipeos y lo que fuera, ya tenías tu computador, podías corregir los textos que no estaban bien, la ortografía, y entonces podías entrar muchas cosas. Pero además decía yo, oye, ¿cómo han hecho todo este tema? Que me parece espectacular. Ya tenías los programas básicos de BASIC, que podías hacer fórmulas matemáticas y cálculos matemáticos, entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Y así como tú dices, oye, ¿y qué habrá dentro de ese equipo que hace todo este tema, ¿no? Y eso fue lo que fue despertando en mí y decidirme por estudiar esta carrera. Muy interesante lo que nos cuenta, la verdad. Creo que todos nos identificamos con eso. Bueno, y justamente eso nos lleva al primer tema del podcast, sobre su trayectoria y los desafíos personales. Queremos saber un poco más sobre esas experiencias que han ido marcando en su camino profesional. Y bueno, según el psicólogo Albert Bandura,
Solemos imitar modelos de éxito visibles y ocultar los fracasos. En el trabajo ocurre lo mismo, pues suelen admirar los logros, pero pocas veces se reconocen las dificultades. En ese sentido, según su experiencia, ¿qué desafío profesional le ha exigido más y qué aprendió de esa experiencia? A ver, en toda este camino, este journey de tecnología y pasar por muchos años viviendo la tecnología, como les comentaba, de la tecnología básica hasta la tecnología actualizada ahora con la inteligencia artificial, la generativa, la predictiva, la prescriptiva, he tenido muchos eventos que marcan que te marcan en tu carrera profesional. Por ejemplo, te les podría contar que uno de los eventos importantes fue que yo trabajaba en un retail grande, el más grande de Sudamérica, pero trabajaba en la vertical de tienda por departamento. Entonces teníamos todo sistematizado, estábamos armando todos los sistemas, estábamos construyendo también la página digital, o sea, el e-commerce de esta organización, pero la organización decide incurrir también en el negocio de supermercados, ¿no? Entonces para nosotros fue un desafío tremendo porque me invitan para participar en el proyecto y liderar el equipo que iba a construir todos los sistemas de esta nueva organización, pero adaptados de los sistemas que ya teníamos manejando el tema en departamental. Entonces fue un desafío tremendo, porque una cosa es vender ropa, ¿no? Calzado, menaje, electro, ¿no? Todas las cosas que uno encuentra en una tienda por departamentos, y otra cosa es pasar a un supermercado y vender comestibles, perecibles, carnes, pollos, platos preparados, panes, tortas, ¿no? Entonces es un mundo completamente diferente. En esa transición, el desafío justamente fue, oye, tenemos que adaptar ese sistema y hacerlo funcional a esta nueva realidad. Obviamente hubieron muchos aciertos, pero también hubieron muchos no aciertos que nos llevaron a nosotros a hacer una retrospectiva y revisar por qué es que no habíamos cubierto algún tema de definición o de uso de proceso, y eso lo tuvimos que corregir en el camino. Obviamente ya teníamos una planificación, teníamos una fecha de salida, teníamos una fecha inclusive anunciada en diarios, en periódicos, en redes, en todo lo demás en ese momento, para decir, oye, en la fecha X abre el supermercado, ¿no? La primera tienda en el Perú de este supermercado. Entonces, teníamos que correr contra el tiempo, pero ¿qué hicimos en ese minuto? Lo que dijimos es, ok, comencemos a avanzar, implementemos los sistemas. Cuando tengamos algún problema, que no salió bien algo, lo que tenemos que seguir es seguir avanzando con lo que sí está funcionando bien y tenemos que tomarnos el menor tiempo posible para corregir los errores. Y la verdad que cuando tú trabajas en equipo y cuando tú has formado un equipo que se integró de la mejor manera, inclusive de los equipos o de los roles que no necesariamente tienen que ver con algún rol en particular o el rol que tiene el problema o el área que tiene el problema, apoyan, esto se potencia y la solución viene más rápido. Entonces tuvimos la apertura no solo para identificar cuál es el problema, sino para estudiar en equipo o analizar en equipo dónde estaba el error, dónde no habíamos hecho las cosas adecuadamente para corregirlo colaborativamente. Y eso hace que las cosas funcionen de mejor manera y los resultados después se vieron con frutos porque salimos ya de fecha, implementamos y fue un éxito la salida. Genial. Muy interesante lo que nos cuenta, señor Walter. Ahora, sabemos que en toda carrera profesional no solo se trata de superar desafíos, sino también de tomar decisiones y liderar con responsabilidad. Por eso ahora queremos hablarles sobre ética y liderazgo en su experiencia. A lo largo de su carrera probablemente ha enfrentado decisiones difíciles donde la ética y los resultados podrían haber entrado en conflicto. ¿Podría contarnos alguna situación en donde tuvo que tomar alguna decisión ética compleja y cómo ésta influyó en su forma de actuar profesionalmente? Claro, mira, he tenido varias, ¿ya? O sea, varias, pero yo creo que una de las importantes y que me vienen a la mente en este momento es que estábamos implementando un sistema de analítica de personas para poder estudiar el comportamiento de consumo de las personas, ¿no? Entonces teníamos que analizar el perfil de la persona, que nos compra, si es hombre, si es mujer, en qué rango etario está, eh,
cuáles son sus gustos y preferencias, si es una persona mayor, medianamente mayor, es joven, o la persona es padre de familia o es madre de familia. Y con esto uno tiene que entrar a la información de los clientes. Entonces, cuando comenzamos a armar todo este tema, nos dimos cuenta que la información de los clientes estaba expuesta en nuestros sistemas. Entonces, obviamente por ley de protección de datos personales, por datos sensibles de las personas, ¿no? No solamente teníamos sus datos expuestos, sino también teníamos expuestos, no me refiero a expuestos en el sentido de que eran visibles en nuestras bases de datos, pero además teníamos toda la parte de la información de las tarjetas de crédito de los clientes y también estaban expuestos. Y eso es un tremendo riesgo. Entonces, tuvimos que levantar el proceso, identificar por dónde teníamos que corregir todas las cosas y tuvimos que ir al directorio, a la gerencia, a decirle, oye, no podemos salir en esta fecha porque hemos encontrado estos problemas. Y estos problemas son críticos y no podemos seguir avanzando si no cubrimos esta brecha de seguridad o de control de los datos de los clientes. Entonces es un tema bastante ético, porque si nosotros salíamos así, cometíamos potencialmente dos cosas, o podríamos enfrentarnos a dos cosas, a dos situaciones problemáticas muy complicadas. Que nos auditen y encuentren esta información así expuesta, porque las leyes de protección de datos personales vienen de años atrás, no son nuevas, y nos puedan poner una multa y afecte a la marca, ¿no? A la institución, al comercio, a la empresa en la que estábamos trabajando. Entonces era, oye, no tenemos que controlar este tema. Y sobre esa base, el directorio entendió que teníamos que cambiar un plazo establecido, que teníamos que cambiar este tema justamente porque nosotros, los de informática, habíamos levantado la mano y decimos, no podemos salir con este requerimiento de usuarios del negocio porque tenemos estas brechas que tenemos que corregir. Entonces tuvimos que hacer un trabajo adicional, un trabajo muy esforzado de tokenizar la base de datos, de enmascarar las cuentas de las cuentas de las tarjetas de los clientes. Y una vez que eso lo tuvimos listo, recién comenzamos a avanzar con lo que faltaba del proyecto. Y eso fue tremendo porque luego de eso vinieron las auditorías, vinieron las auditorías de compliance, inclusive las certificaciones de seguridad y cumplimiento de PCI, que es el Payment Card Industry, para asegurar todos estos temas de las tarjetas de los clientes, ¿no? Entonces fue muy bueno porque, claro, si uno a veces deja seguir avanzando algunas cosas, se pueden convertir en un problema mayor que no solamente afecta al equipo de trabajo, sino afecta a la organización como tal, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo. Wow, claro, y siempre he visto últimamente también estos problemas de exposición de los datos de los clientes. Últimamente, por ejemplo, redes así muy conocidas como o aplicaciones como Cineplanet, que por ataques se han visto que los datos de los clientes han sido expuestos y esto es un tema muy delicado. Y me parece excelente la forma en que lo resolvió. Y creo que demuestra es una solución muy ética y compleja la que se propuso. Y bueno, en estos ambientes laborales, los líderes son el ejemplo dentro de una organización, ya que su forma de actuar y tomar decisiones influye directamente en el comportamiento del equipo. ¿Por qué el comportamiento que un líder actúe con ética en su día a día y de manera que su comportamiento pueda influir en la motivación y la confianza del equipo? ¿Por qué esto es importante? O sea, yo creo que el liderazgo ética establece el trabajo. Y cuando hablamos de estándar, hablamos de un patrón, digamos, general de cómo nosotros, los colaboradores, se tienen que comportar dentro de una organización. Entonces, hay comportamientos de personas. Entonces, es sumamente importante porque ese comportamiento de personas y ese comportamiento de equipo se gana la confianza, justamente dándole la confianza desde los líderes hacia todo el equipo de trabajo. Cuando un equipo de trabajo trabaja sobre patrones o valores de confianza, este tema se desenvuelve de mejor manera, porque cuando no hay confianza, en realidad suceden casos de que dejamos pasar algunas cosas que no deberíamos dejar de pasar, ¿no? No, es que no lo digo porque en realidad no sé lo que vaya a pasar y prefiero no tomar acción sobre esta situación. Pero cuando hay un nivel de confianza, inclusive a ustedes en sus vidas personales o particulares les pasará que cuando uno confía en alguien le cuenta las cosas y le dice, oye, por si acaso está sucediendo esta situación, ¿cómo debemos actuar?
¿Estamos haciéndolo bien? ¿Estamos haciéndolo mal? ¿O con quién debemos consultar para que nos dé un entendimiento mejor de lo que está sucediendo? De repente la visión que tenemos nosotros no es la correcta y necesitamos que alguien colabore para ayudarnos a destrabar algún tema. Porque obviamente nosotros los profesionales en general, no solamente para los de sistemas, los informáticos, los tecnológicos, aplica esto, sino aplica para todas las personas o para todos los profesionales. Porque es importante dejarnos ayudar y también ayudar. Si nosotros necesitamos apoyo de alguien, abiertamente y transparentemente y con humildad pidamos el apoyo. O sea, nosotros no lo sabemos todo, no somos los genios del mundo que vamos a resolver el mundo solos. Siempre necesitamos de un equipo. Y cuando se trabaja en equipo, y cuando las personas del equipo aportan, las soluciones a veces son más ágiles y son más especializadas y ayudan a destrabar más rápido los problemas. Entonces, tenemos que trabajar con digamos, con esa confianza en equipo para que nos ayuden a resolver los problemas. Bueno, usted lo que dice tiene mucha razón en lo que usted dice, porque hasta a nosotros nos ha pasado que en trabajos grupales es importante conectar cada uno y expresar las ideas para que así salga un trabajo mejor y también coordinar. Por eso digo que usted es muy importante lo que está diciendo. Pero ahora vamos a otro ámbito que me gustaría preguntarle. Es que usted en su experiencia, para usted, ¿qué significa ser un buen líder y cómo aplica ese liderazgo en un grupo que usted ha dirigido o actualmente dirige? Excelente pregunta, Juan Diego. La verdad que siempre hablamos de líderes y liderazgo, ¿no? Para mí, fundamentalmente, ser un líder es guiar al equipo a través del ejemplo. Cuando uno, no sé si quiere o busca o ser líder o le nace ser líder o tiene una posición de liderazgo, en realidad tiene que enseñar con el ejemplo. Y el equipo tiene que entender y mirar, porque eh, cuando uno dice, oye, este es mi líder, este es mi referente, en realidad yo quiero imitarlos. Entonces tiene que buscar que la imitación sea de las mejores, que el liderazgo, el seguimiento sea el correcto. La confianza, la empatía, la colaboración, la comunicación, el aprendizaje entre personas, la humildad, los valores, todo eso te lleva a que las personas o el equipo de trabajo se sienta comprometido. Además, viene el tema de la palabrita que siempre escuchamos, el engagement, el compromiso que tienen los colaboradores frente a un equipo de trabajo. Ustedes hacen equipo de trabajo, ustedes se juntan, se reúnen y seguramente cada uno aporta desde los frentes que le toca. Y seguramente discuten también. Discutir no significa pelear, discutir significa poner las posiciones que tiene cada uno y evaluarlas y analizarlas. No hay propuesta mala, siempre he dicho yo. Hay propuestas que tenemos que analizar, estudiar y de todas las que salgan, ver cuál es la más conveniente para que el equipo se sienta satisfecho y todos en conjunto entiendan que esa es la mejor forma de resolver algo o de atender algo. No solamente problemas, sino de seguir aprendiendo o haciendo cosas que están alineadas al objetivo que tenemos, cualquiera que fuera. Hacer un sistema, ver un tema de redes informáticas, hacer un proyecto, hacer no sé, pues armar una mesa de trabajo, armar un podcast en equipo. Todo eso requiere la colaboración y la confianza que el líder les está dando al equipo. Y eso se va a ver reflejado en cada uno de ustedes, porque con eso van a seguir aprendiendo y van a seguir este, tomando lo mejor de este líder para que ustedes sigan creciendo profesionalmente, sigan mejorando en sus hábitos del día a día, porque el líder no solamente trabaja, el líder también es una persona que tiene familia, que tiene hobbies, que le gusta hacer muchas cosas. Entonces, en el aprendizaje ustedes están viendo cómo los líderes no son pues las personas las que uno no puede guiar, sino son los que tienen algunas cosas buenas, que las cosas buenas nosotros debemos tomarlas. Yo también tengo referentes, veo lo que mejor están haciendo esos referentes y tomo como ejemplo ese tema, ¿no? Entonces eso ayuda a que la gente en realidad se siente identificado con un líder y el aporte de las personas identificadas va a ser mucho mejor que una persona que no se siente identificada. Bueno, en parte usted tiene mucha razón por el hecho de que cuando, por ejemplo, en mi caso, yo siempre busco una referencia, por ejemplo, a mis padres, y siempre trato de alcanzarlos, y son como, por así decirlo, mis líderes.
porque siempre me guían y me tratan de moldear de una manera en que pueda ser mejor que ellos o de hecho incluso llegar a su nivel para mí porque ellos están en un nivel muy alto. Pero ahora le quiero preguntar acerca de, usted ha dicho muchas veces que es importante que un líder inspire y motive, no tan solamente se enfoque en alcanzar los objetivos, pero ¿usted cómo hace para mantener motivado a un grupo de personas, incluso cuando hay mucha presión o hay cambios dentro de la organización? ¿Cómo hace para que sigan motivados y sigan enfocados en el propio trabajo que ustedes tienen que hacer y en el objetivo y tratar de que haya un buen ambiente más que nada, ¿no? Pero para mí es fundamental, yo lo aprendí en el tiempo, y es algo que me funciona muy bien, es darle al equipo la visión a corto y largo plazo. ¿Y por qué darles esta visión al equipo? Porque con esto cuando tú comprometes al equipo, con el equipo le das la visión estratégica de a dónde como objetivo queremos llegar como equipo, ¿no? Y los comprometes en cada uno de los roles que desarrollan en la organización, en el equipo de trabajo, las personas se sienten más afianzadas y más empáticas para poder aceptar estos desafíos. Y entonces, eso hace que el comportamiento de las personas sea el más adecuado para sacar adelante cualquier cosa que quieran hacer, ¿no? Este, Se comprometen, aportan, inclusive en situaciones de sección, pasa que dejan de hacer alguna actividad porque se tiene una crisis y todos en equipo colaboran para sacar adelante ese problema o esa crisis. Si no pasa esto, lo que me podría dar cuenta es que la gente no está comprometida o desmotivada. En realidad hay alguna situación y el equipo o algunas personas del equipo dicen, no, la verdad que yo tengo otras cosas que hacer y prefiero hacer lo mío y no contribuir a apoyar al equipo. Creo que es muy importante darles visibilidad al equipo de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos? Objetivos claros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el rol de cada uno? Es como un equipo de fútbol, ¿no? Tenemos el objetivo de ganar el campeonato. Y cada uno del equipo de fútbol tiene un rol. Hay un arquero que debe defender que no le hagan goles, hay una defensa que también tiene que defender, tiene que bloquear el ataque, están los mediocampistas, los volantes, que son los que tratan de mover o contener o dar pases para gol, y los delanteros, obviamente, que su trabajo es hacer el gol. Entonces, en cada uno de esos roles, lo mismo pasa equivalentemente en los equipos de trabajo. Cada uno en su rol tiene que ser o tiene que contribuir de la mejor manera. Porque nuevamente, regresamos al tema equipo. Yo soy muy pro equipo. Cada persona del equipo, si contribuye como esperamos, definitivamente va a ser un éxito. De repente no se consigue el campeonato mundial, pero sí se consigue hacer buenos partidos, se consigue sacar buenos resultados, se consigue hacer buenos proyectos, se consigue hacer buenos sistemas, se consigue hacer buenas actividades que a la larga dan valor a la organización o a la empresa, al grupo, a lo que fuera que estemos haciendo. Genial. Vemos que, como nos comentó en estas preguntas, definitivamente el liderazgo marca una gran diferencia en cualquier equipo. Pudimos verlo en las soluciones brindadas frente a los graves problemas y la eficacia en la solución que se planteó. Pero sobre todo, pensamos que también parte de ese liderazgo tiene que ver cómo nos relacionamos con las personas, ¿no? Ya que, como usted nos lo dijo, en un equipo, el trabajo en equipo no es individual y no debe recaer en no solo en uno, y debemos tener un equipo en que confiar. Así que por ello, ahora queremos conversar sobre las relaciones humanas y la empatía en el entorno laboral. En los entornos laborales, ser empático no significa simplemente escuchar, sino también comprender al otro y buscar un equilibrio. ¿Podría compartirnos alguna experiencia en la que haya aplicado empatía para lograr resultados positivos tanto como para usted como para otras personas del equipo? Sí. Mira, Freddy, generalmente aplico el tema de empatía cuando los equipos de trabajo están teniendo algún problema de no avanzar con algunas actividades. Sucede que los equipos de trabajo a veces se meten mucho a lo que están haciendo, a los objetivos que quieren encontrar, pero a veces tienen problemas en el camino. Porque claro,
nada es perfecto. O sea, hay situaciones de excepción, situaciones eventuales, situaciones en las que tenemos que destrabar algún problema, ¿no? Porque en general los proyectos son así. En todo proyecto hay alguna situación que tenemos que manejar. Por eso es que en los proyectos se manejan un tema de riesgos y control de riesgos. ¿Qué pasa si sucede este tema? Entonces voy a accionar de esta manera. Pero hay riesgos que son identificables de riesgos, pero hay riesgos que de repente no los puedes identificar. Y en esa línea significa que uno tiene que participar. Cuando hay una situación que ves que está poniéndose compleja, uno tiene que participar e intervenir en el equipo, pero no para reclamar, no para ver quién es el culpable o quién falló en este tema, sino para ver, oye, ¿cómo resolvemos este tema? ¿Cómo te ayudo? Esa palabrita, ¿cómo te ayudo? Me ha funcionado perfecto. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? De repente necesitamos escalar algo, de repente necesitamos más recursos, de repente necesitamos poner más presupuesto para tener alguna consultoría, o de repente necesitamos más presupuesto para alquilar un mejor computador o un mejor cloud. Necesitamos presupuesto o necesitamos, no presupuesto, necesitamos solamente apoyo de algún especialista diferente que nos ayude a extrabar algún tema, que puede estar en el propio negocio, puede estar en el propio equipo y no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando tú comienzas a tener esa visión de cómo destrabas un problema, eso cambia completamente en el tema. Porque, como tú bien dices, empatía no solamente es escuchar. Yo quiero ser empático contigo. Te escucho, te escucho, te escucho y después que te escuché, muchas gracias, nos vemos. No, empatía es escuchar y darle algunas alternativas de solución. Y sobre esa base de solución es que recién podemos decir estoy siendo empático, ¿no? Y cuando tú le das esas alternativas y de repente alguna de las alternativas funciona, es mejor, porque el equipo se siente más compenetrado y hay más confianza, ¿te das cuenta? Cuando vuelva a pasar una situación igual y alguien esté trabado en algún punto, van a recurrir a la persona que corresponda, o al ejecutivo, al compañero de trabajo, al equipo, quien fuera, y vamos a buscar una solución. Entonces eso facilita mucho. Bueno, me pareció muy interesante lo que usted acaba de decir. Y para usted, en los entornos laborales conviven varias generaciones con diferentes formas de trabajar y comunicarse. ¿Cómo usted maneja las diferencias generacionales dentro de un equipo de trabajo? Excelente pregunta, excelentísima. O sea, en el equipo de trabajo es variopinto, siempre va a ser variado. O sea, en cuanto a edades, en cuanto a gustos, a preferencias y hasta inclusive hinchaje de equipo. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo manejo esta situación? Eh, la verdad que no tengo problema en tener gente de distintas edades. Pero sí lo que sí veo es que debería estar el rol cubierto por la persona que mejor maneja la situación. Por ejemplo, en el equipo de trabajo tengo programadores súper muy jóvenes, así como ustedes, que estando ya en universidad y algunos que salieron, programan espectacularmente. Están con la tecnología muy al día, con las últimas tecnologías que Python, que Postgres, que todas estas tecnologías, estos lenguajes de programación o las bases de datos nuevas que son unos crack manejando. Tengo gente joven que desarrolla apps, que desarrolla web, que desarrolla front, que desarrolla back. Gente de comunicaciones joven que es muy experta en comunicaciones, en red, WAN, LAN, cloud, seguridad, ahora ciberseguridad. También tengo gente más especialista, más senior, que conoce los procesos del negocio, que está más metida en cómo mejoramos algún proceso del negocio, cómo mejoramos algún proceso, digamos, interno nuestro, cómo le generamos dando más valor a la organización. Y en realidad, como les digo, no hay una preferencia por ninguna edad, ¿no? Si tiene que ser, y también tengo programadores muy mayores, digamos, y que programan también muy bien y que tienen la experiencia, que a veces ayudan a lo mejor a eso de trabar algunas cosas, justamente porque pasaron por un nivel de experiencia mayor, porque ya tienen, yo le digo, mayor kilometraje, o sea, en lo que vienen haciendo. Entonces eso también ayuda. Entonces, para mí es un,
podría ser que es un mix de la gente que tengo sin sesgo alguno, sin sin bloquear el desarrollo, el desenvolvimiento de alguna persona. Si es el joven que está queriendo, por ejemplo, de siendo programador, queriendo pasarse a jefe de proyectos o analista, y tiene los skills, tiene la validación del deseo, seguramente lo va a hacer, lo va a conseguir y facilitamos ese movimiento. Entonces, la edad no puede ser una traba ni un tabú, absolutamente. Interesante la perspectiva que tiene sobre ese entorno, ¿no? De tener diferentes generaciones dentro de un grupo. Y bueno, hemos escuchado la palabra networking, que es justamente conectar con personas del entorno profesional para intercambiar conocimientos, oportunidades y apoyo mutuo. Pero bueno, yo creo que tener muchos contactos no siempre significa tener buenas conexiones. Lo importante es construir relaciones reales que aporten el crecimiento profesional y personal. ¿Qué puede hacer un profesional para formar y mantener redes de contacto que contribuyan de manera positiva a su desarrollo y nuevas oportunidades laborales? Tú lo has dicho en tu pregunta. La verdad que desde mi punto de vista y como yo lo veo es que uno tiene, como profesional, tiene que construir relaciones genuinas, no por interés, ¿no? Cuando tú comienzas a construir y elaborar relaciones genuinas de valor con un colega, con un profesional, con un profesor, con un maestro que tuviste en algún momento, con con un compañero de colegio que de repente tiene la misma, está estudiando lo mismo que tú, y comienzan a establecer relaciones, es sumamente importante, pero tiene que ser genuina, no porque necesito algo de esa persona, sino porque quiero conversar con él, quiero compartir cómo está actualizándose él con las nuevas tecnologías, en el caso nuestro, que somos de tecnología, ustedes son de sistemas, cómo estamos mirando el futuro de la IA, por ejemplo, viene la IA general, qué estamos viendo con el tema del Big Data, el tema de datos, cómo estamos contribuyendo a esos temas, cómo me estoy relacionando en ese mundo, estoy aprendiendo de la otra persona. Y claro, cuando hay relaciones genuinas, si en algún momento alguien necesita practicar en algún sitio, alguien necesita trabajar, alguien necesita algo, entonces te tienen en el radar, no porque tú lo hayas pedido, sino porque justamente como parte de estas relaciones están conversando y dicen, oye, mira, me parece que tal persona puede aplicar para este tema porque lo conozco, porque conversé con él, porque la verdad que me parece que su perfil calza perfecto este tema. Entonces, esa parte es natural, no es buscada. No es que yo te contacté o te llamé mañana, un sábado, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que nos vimos acá y mira, sí, nos encontramos, pero ahora sabes qué, necesito que me ayudes con este tema? Obviamente, solamente uno está llamando, está contactando porque necesita algo, ¿no? Entonces eso yo creo que no. Las relaciones son genuinas, fortalecer esa reunión. Vayan a eventos, vayan a ferias, vayan a charlas, sigan haciendo los podcasts, ¿no? Conversen con otros colegas, hay un montón de eventos, foros y todo lo demás, vayan, conozcan gente, pero conozcan gente así abiertamente. Van a tener compatibilidad o empatía con algunas personas y van a comenzar a formar una relación genuina de valor. Y luego de eso, ya veremos. Pero no vayan con el, ah, no, tengo que conocer a alguien porque algo tengo que aprovechar de esa persona. No, eso para mí creo que no funciona, ¿no? Muy interesante la definición que tiene sobre eso que realmente nos sirve de consejo para, para conseguir buenas conexiones reales sobre todo. Por ejemplo, recién hemos tenido un congreso internacional de sistemas en la Universidad de Lima y fue una bonita experiencia porque empecé a conocer a personas de diferentes partes del país, porque no solo era para nuestra comunidad de la universidad, era para todo el país y venían ponentes de otro país y fue muy interesante, la verdad. Y bueno, para cerrar esta conversación, queremos hablar de un tema igual de importante, el crecimiento personal, porque más allá de los logros profesionales, siempre hay valores y hábitos que nos ayudan a mantener el equilibrio y seguir adelante. Sí, bueno, en esta parte de crecimiento personal, hoy en día el crecimiento profesional no depende solo del conocimiento técnico, sino también del desarrollo personal. ¿Y qué valores o hábitos considera fundamentales para mantener un equilibrio entre tus metas profesionales y tu bienestar personal, señor Walter? Gabriel, ¿cómo estás? Oye, muy buena pregunta. Mira,
casi nunca me habían hecho una pregunta de este tipo y yo creo que sí lo tengo bien marcado y arraigado en mi vida personal y profesional. Obviamente, esto no digo que yo soy perfecto, seguramente tengo muchas deficiencias, muchos errores que tengo que seguir corrigiendo, pero yo creo que uno como persona, como profesional, yo veo siempre tres frentes, ¿no? El ámbito personal, tú, Gabriel, como persona, tú, Renzo, como persona, tú, Juan, como persona, tú, Freddy, como persona, ¿no? Tú, Walter, como persona, el ámbito familiar y el ámbito profesional. Esos tres frentes, siendo una persona. Y esos tres siempre tienen que tener un equilibrio en la vida. Es como yo lo veo. Es como que tengas el 100% y tienes que tener el 33.33333 periódico puro para cada uno de los frentes que te he dicho. Entonces, tú como persona, seguramente tienes inquietudes, tienes hobbies, tienes deseos de crecimiento, deseos de hacer muchas cosas que a ti te gusten o te hagan, además de estudiar, ¿no? En el ámbito familiar, tú siempre tienes que estar al lado del ámbito familiar, no tienes que dejarlo de lado. Tus hermanos, tus padres, tu familia, tus primos, ¿no? Tus abuelos. Y siempre tiene que haber un equilibrio en esa parte también. Entonces, personal, familiar y profesional. Y profesional también, porque profesional tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir perfeccionando algunos temas que no tenemos que seguir quizás teniendo especializaciones, no sé, que mi maestría, que mi doctorado, o que alguna especialización que yo quiera. Entonces, si se dan cuenta que si yo, cualquiera de los tres que les comento, ¿no? Dedico más a alguno de ellos, entonces descuido los otros dos. ¿No? Entonces, imaginen que ustedes dicen, no, yo voy a dedicarme más a mi persona. Voy a ir al gimnasio, voy a estudiar, voy a leer un libro, voy a tomar un café, voy a salir con mis amigos a conversar, a tomar una bebida gaseosa, voy a hacer cualquier cosa. Y se dedican 100% a ese tema. La familia, descuidan la familia y descuidan su aspecto profesional, ya de trabajo, de estudios o lo que fuera que estén haciendo. ¿Por qué? Porque de repente tomaron todo ese tiempo para solamente ver como persona, pero descuidaron la parte profesional. De repente tenían un examen el día siguiente, de repente tenían un compromiso con algún equipo de trabajo, lo descuidaron. Entonces, desde como yo veo, tenemos que comenzar a nutrir ya, fortalecer estos tres frentes. Si uno trata de buscar un equilibrio en esos tres frentes, creo que la satisfacción personal, familiar y profesional se van a ver bien nutridas. Y seguramente en algún momento, chicos, yo ya más viejito lo veré súper exitosos y me dará mucho gusto haber conversado en algún momento con ustedes. Sí, y tiene mucha razón lo que dice, porque justamente hay que, bueno, más en nuestra carrera que hay que ir actualizándose debido a las nuevas cosas que salen, siempre hay que estar actualizándose y estar pendiente a la familia, ¿no? De que es lo más importante de que uno tenemos. Y bueno, a lo largo de su trayectoria académica y personal, solamente se ha enfrentado a momentos en donde su motivación fue puesta a prueba. Entonces, qué le inspira a seguir esforzándose y no rendirse cuando las cosas se complican? Bueno, me hace pensar con este tema. Yo creo que es una visión a largo plazo también, ¿no? O sea, a ver, por qué uno no debe dejar o no debe rendirse frente a algún problema? Porque finalmente, y a lo largo de mi vida, de mi experiencia, siempre he visto casos míos, casos de colegas, casos de familiares y demás, siempre para todo hay una solución, ¿no? Y siempre también tenemos que estar nosotros buscando que actualizarnos, ¿no? Por ejemplo, yo les contaba que hace bastantes años, cuando comencé la carrera, mirábamos algunos computadores que ni siquiera había internet en ese momento. Hoy hay internet. Entonces, si hubiese dicho yo, oye, no, qué difícil es cambiarme de este tema, porque antes ni siquiera manejábamos base de datos, manejábamos
sistemas relacionales con archivos planos, o sea, era bien complicado. Ahora existen las bases de datos que facilitan la vida, existe la nube, ¿no? Existe la computación cuántica, existe una serie de facilidades que todos tenemos. Pero si en algún momento de ese cambio, de esa transición de la tecnología, porque la tecnología, lamentablemente nosotros de tecnología, hoy estamos viendo algo y mañana salió otra cosa, y mañana salió otra cosa, mañana salió otra cosa, entonces siempre tenemos que estar en constante actualización. Entonces, no darnos por vencidos en que lo sabemos, primero en que no decir que lo sabemos todo, sino que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Tiene que tener un tema de humildad y un tema de visión de futuro. Sigan aprendiendo, sigan estudiando, sigan encontrándose ustedes mismos en lo que más les gusta, en lo que más quieren hacer. Yo tengo problemas como todos, hay una situación, hay que analizar el problema, hay que ver por dónde lo soluciono, cómo voy a ser empático y resiliente también. Hay una palabrita resiliencia que suena mucho por ahí, porque resiliencia es, oye, cómo yo de alguna manera salgo de mejor forma de esta situación, cómo me recupero de esta situación. Entonces ustedes tienen que ir mirando, o en general las personas creo que tenemos que seguir mirando, cuál es la mejor forma de resolver alguna situación que, que, que no está funcionando como nosotros esperamos o alguna situación de problema. Entonces, sigan capacitándose, sigámonos capacitando, sigamos estudiando, sigamos aprendiendo. Estoy, por ejemplo, ahora muy metido viendo temas de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial predictiva, y claro, diremos que, oye, no, pero eso es ya tiene algunos años, sí, pues tiene algunos años, pero acá en el Perú y en otras partes del mundo que está más avanzado, tenemos la oportunidad de aprovechar ese conocimiento y aprovechar de seguir aprendiendo. Entonces, no paren de aprender, no paremos de seguir gestionando abono para nuestra vida profesional, así como les hablaba antes. Y nuestra vida personal también, porque seguramente cuando logren una satisfacción, nuestra vida personal se ve fortalecida y nos motivamos, nos automotivamos. Yo busco mucho ese tema también, automotivación, porque no esperemos que la gente o los propios familiares o amigos cercanos nos aplaudan cuando hacemos algo, ¿no? Sino hagamos las cosas porque efectivamente me motiva, me satisface, me emociona, me siento bien. Y la automotivación se habrán dado cuenta en un momento ustedes que a veces cuando logran algo, oye, qué bacán, estudié, me saqué esta nota, buenazo, porque me esforcé, hice lo que tenía que hacer y aprobé mi curso. Y aprobé el curso bien, porque al inicio era como que complicado, era el curso más difícil, que el profesor era muy complicado, ponía preguntas muy complicadas, pero mira, con esfuerzo y sacrificio lo conseguí. Se dan cuenta que inclusive en eso hay situaciones que nosotros mismos podemos corregir y podemos sacar adelante. Entonces, eso chicos, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que les podría comentar. Sí, y justamente con lo que comentó de capacitarse siempre, es siempre ser proactivo, ¿no? Más en nuestra carrera, que es un poco complicada, ¿no? Y bueno, la pregunta viene, ¿cómo logra mantener esa actitud frente a los desafíos diarios, especialmente en entornos exigentes, la proactividad? Lo primero tiene que, lo que te decía, ¿no? Uno tiene que ser resiliente. Cuando hay, o sea, a mí me toca de todo muy complejos, ¿sabes? Hay situaciones muy complejas de crisis que uno podría decir, ok, salgo corriendo de acá y que ya, bueno, Diosito nos salve, ¿no? Entonces no, oye, hay que entender qué es lo que está pasando. Primero hay que entender cuál es la situación problemática que nos está pasando, cuál es la crisis, cuál es lo complejo que hoy nos está afectando. Cuando entendamos ese tema, tenemos que armar el equipo de trabajo, a menos que sea solamente alguna situación que uno puede resolver, difícil, ¿no? Tenemos que armar el equipo de trabajo. Y con el equipo de trabajo y en conjunto, tenemos que evaluar todas las necesidades o todas las acciones que tendríamos que implementar para corregir algo. Y cuando se evalúa rápidamente esas acciones y cuando se ve o se analiza a profundidad cada uno de los temas, la solución, la potencial solución que vayamos a plantear, casi da buenos resultados. A la primera, ¿no? Porque ahí hicimos exactamente. Y eso, yo creo que por ahí va la respuesta. Genial, muchas gracias a esa respuesta. Esta es una ya de las últimas preguntas para este bloque. Y comentarle que esta ha sido una charla súper interesante y enriquecedora. Realmente llena de aprendizajes y reflexiones que nos dejan pensando.
Es un placer y nos ha encantado sobre todo conocer sus historias, sus decisiones y la manera en que enfrentar estos desafíos a lo largo de su trayectoria. Cada respuesta es una lección para nosotros y sobre el esfuerzo, la ética y la importancia de mantener siempre una actitud positiva frente al cambio. Y bueno, nosotros somos jóvenes que recién estamos empezando nuestras carreras y como muchos de nosotros estamos siempre con el miedo de qué se nos viene al futuro. Y es por eso que buscamos inspiración en personas que como usted han logrado construir una trayectoria sólida y con propósito. Es por ello que queremos pedirle un mensaje final para todos los jóvenes que estamos construyendo o empezando esa trayectoria. Voy a tomar tu palabra final, ¿no? Sigamos construyendo el camino al objetivo que tenemos profesional, personal, familiar, ¿no? Somos de tecnología, la tecnología no viene a reemplazarnos, la tecnología es un facilitador y lo único que va a hacer la tecnología es potenciarnos como profesionales. Entonces, sigamos adelante y luchemos por nuestros objetivos. Bueno, y es así como hemos llegado al final de este episodio. De verdad ha sido un gusto enorme poder conversar con usted, señor Walter. Gracias por compartirnos sus experiencias, el consejo final y las reflexiones. Creemos que todo lo que nos ha contado hoy va a inspirar primero a nosotros, obviamente, y a los que estén escuchando este podcast, ¿no? Creemos que bueno, a nombre de todo el equipo, le agradecemos mucho por su tiempo y por ser parte de este proyecto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me da mucho gusto que ustedes estén ya mirando este tipo de cosas a estas alturas de la vida. Tengo un hijo más o menos de su edad que también está en la misma universidad que ustedes. Yo muy feliz de la invitación. La verdad que muchas gracias, muchas gracias. Y sigan adelante, chicos. Como les decía hace un rato, ojalá que más adelante sepan ustedes que ya la están rompiendo en el mercado profesional. Y yo estoy seguro que va a ser así. Gracias. Y bueno, a todos los que nos escuchan, gracias también por acompañarnos una vez más. Si les gustó este episodio, no se olviden de seguirnos y compartirlo con alguien a quien le pueda servir o inspirar. Nos despedimos. Yo soy Renzo Muñoz. Yo soy Frei Alvites. Yo soy Yo soy Juan Gabriel Diego Peña. y yo soy Juan Diego Bueno, Tapia. y esto fue otro episodio de nuestro podcast académico de la Universidad de Lima. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.